Parte 2. Bueno, una vez que hemos terminado o hemos resuelto la primera parte, que es la gráfica de la función que describe la trayectoria de la partícula, ya le damos palomita. Ahora pasamos al segundo punto, donde nos piden determinar la función de la velocidad de la partícula en función del tiempo. Esto es, comenzaremos a trabajar con lo que es la primera derivada. Muy bien, entremos en materia. Muy bien, jóvenes. Para dar solución a la segunda pregunta, donde nos piden encontrar la función velocidad de la partícula, tenemos que partir de la función de posición de la partícula, que ya conocemos con anterioridad, que es s en función de t igual a t al cubo menos 9 por t al cuadrado más 24 por t más 2. Pero a través de dos conceptos sumamente importantes dentro de la matemática y de la física. Esto es, el primero de ellos, recordar el concepto de derivada. Debemos de recordar que el concepto de derivada es precisamente una razón de cambio instantánea entre dos variables. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es una variación de la variable dependiente con respecto a la variación de la variable independiente. Estos dos cambios están siendo medidos o mensurados a través de una división, lo cual le llamamos en matemáticas a esta operación matemática como una razón. Entonces, la derivada es una razón de cambio instantánea porque me está midiendo cómo cambia una variable con respecto a la otra. Ese es un primer concepto. El segundo concepto, no menos importante, es la velocidad. La velocidad está definida como el cambio de la distancia de un objeto, de un cuerpo en movimiento, con respecto al cambio en el tiempo. Esto es, cuánto se desplaza un objeto con respecto a transcurrido el tiempo en que ha sucedido este proceso de cambio. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta estos dos conceptos, podemos llegar a solucionar el primer cuestionamiento, donde se nos pide que encontremos la función velocidad de la partícula. Entonces, recapitulando, tomemos en cuenta entonces que la derivada de la función posición de la partícula, esto es, la derivada de s de t con respecto al tiempo, fíjense ustedes, esta derivada estaríamos midiendo entonces un cambio de la variable dependiente, que en este caso es la posición de la partícula, con respecto a un cambio en el tiempo, que sería la variable independiente. Si nosotros estamos efectuando esta derivada, estamos midiendo un cambio en la posición. Y al medir un cambio en la posición, estamos midiendo qué situación o qué cosa, pues la distancia en que la partícula se ha desplazado de un punto a otro, ¿verdad? Distancia, distancia, con respecto al tiempo. Si nosotros hacemos esa medición, entonces nosotros estamos midiendo precisamente una ¿qué? Velocidad. Nosotros estamos midiendo una velocidad. Entonces, bajo esos principios, pues derivemos la función posición para obtener nuestra función velocidad. Pasemos entonces a efectuar la derivación de nuestra función. Entonces, si nosotros partimos de la función de posición, ya ampliamente explicada, que es esta, y la derivamos, ¿sí? Aquí estamos indicando que vamos a derivar a la función posición. Recuerden que esta es la notación Leibniz. Entonces la derivada con respecto al tiempo
de la función posición, que es lo mismo en notación Lagrange, S' de t, en cualquiera de las dos notaciones, representa lo mismo. Estaremos calculando la velocidad, o obteniendo la función velocidad de la partícula. Bueno, pues derivemos. Entonces, la velocidad de la partícula va a ser igual a la derivada de la función posición. Y sabemos que la función posición es t cúbica menos 9 por t al cuadrado más 24t más 2. Entonces, pasamos a la siguiente línea. Entonces, la velocidad en función del tiempo va a ser igual. Aquí derivando en forma práctica. Esto es, no vamos a ir paso a paso, pero recuerden que en la derivación de funciones polinómicas se puede utilizar reglas sintéticas o prácticas donde simplemente en un paso estamos efectuando o aplicando varias fórmulas a la vez. En este caso queremos derivar t al cubo, recuerden el procedimiento. Aquí el coeficiente numérico del primer término de t al cubo es 1, no está explícito. Nosotros debemos entender que cuando una variable dentro de las matemáticas o del álgebra, cuando tenemos una variable, debe tener por fuerza un coeficiente, y si no está expresado ese coeficiente, se debe de entender que tiene coeficiente numérico 1. Entonces sería la regla multiplicar la potencia de la variable, multiplica al coeficiente, que en este caso debe ser 1, entonces sería 3 por 1, 3, y por t elevado a la potencia menos 1. En este caso sería 3 por t al cuadrado. Menos, nuevamente, aquí sí está explícito el coeficiente numérico y no hay mayor problema. Entonces sería 2 por 9, 18, por t menos, elevado al cuadrado menos 1. Entonces sería 18 por t a la 1. Porque si a 2 le restamos 1, obviamente queda potencia 1. Y vean ustedes aquí, entonces tampoco se pone en forma explícita la potencia, pero debemos de entender también que toda variable está elevada a una potencia. Y si no está explícito ahí la potencia, si no está escrita, mejor dicho, entonces se debe entender que queda con potencia 1. Más, bajo ese mismo concepto, entonces aquí tenemos potencia 1 por 24, 24. Por t debería ser aquí, o es, por t a la 1 menos 1, que quedaría t a la 0. Pero recordemos que toda base elevada a la 0 vale 1. Entonces por eso queda nada más 24 simplemente. O si lo quisiéramos poner 24 por 1, pero regresamos al valor únicamente de 24. Más nos queda la derivada de 2. La derivada de 2 es la derivada de una constante, y recordemos que esa es nuestra primera fórmula de nuestro formulario. La derivada de una constante siempre es 0. Entonces simplemente nos queda que la función de velocidad es esta. Función de velocidad en función del tiempo es igual a 3 veces el tiempo al cuadrado menos 18 por el tiempo más 24. Es así como nosotros hemos encontrado nuestra función velocidad de la partícula. Lo siguiente sería entonces evaluar los diferentes puntos por donde pasa, o más bien los diferentes puntos por donde vamos a obtener los diferentes valores de la velocidad, para tabularla e identificar cómo se comporta la velocidad con respecto a el tiempo. Entonces, ya obtenida la función velocidad, que aquí la vuelvo a expresar, pues procedemos a evaluar un punto donde obtendríamos el valor de la velocidad. Esto es, evaluar la velocidad a un tiempo determinado. Y bueno, por
similitud, como evaluamos la función posición, pues evaluaremos la función velocidad al tiempo inicial, a las condiciones iniciales. Esto es, si t es igual a 0, evaluamos la función. Entonces, nuevamente, simplemente sustituimos el valor del tiempo en nuestra función velocidad. Entonces sería velocidad evaluada en 0 va a ser igual a 3 por 0 al cuadrado. Vean por qué. Vean. 3 por 0 al cuadrado menos 18 por 0. Vean, estamos sustituyendo el valor de 0 en el tiempo más 24. En el siguiente paso obtendríamos entonces que velocidad evaluada en 0 es igual a 0 al cuadrado es 0 por 3 es 0 menos 0 por 18 es 0 más 24. Entonces finalmente lo único que nos queda es que la velocidad evaluada a las condiciones iniciales, al tiempo inicial 0, vale 24 metros por segundo. Eso sería la primera evaluación de la velocidad al tiempo inicial. Procedamos a evaluar la velocidad a otro tiempo. Bueno, y al igual como lo hicimos con la función posición, volvemos a evaluar la función ahora velocidad, aquí nuevamente escrita, la vamos a evaluar ahora al tiempo punto 5. Recuerden que en la evaluación de diferentes puntos en la función posición, fuimos trabajando inicialmente incrementos de tiempo en punto 5 y punto 5. Es por eso que también aquí así lo vamos a hacer. Entonces, la función velocidad evaluada a punto 5 segundos va a ser igual, nuevamente, 3. Ahora tomamos el valor de punto 5 en donde iba la t, punto 5 evaluado al cuadrado, menos 18 por punto 5 más 24. Si hacemos las operaciones, entonces quedaría que la función velocidad evaluada en punto 5 va a ser igual a punto 5 al cuadrado por 3, me da simplemente el resultado de punto 75 menos 18 por punto 5, me da como resultado 9 más 24. Entonces, ya simplificando, obteniendo los resultados finales, las sumas y restas indicadas, nos queda que la velocidad evaluada en punto 5 va a ser igual a 15.75 metros sobre segundo. Ese sería nuestro segundo valor. Entonces ya tenemos dos valores. Y con esto, pues, podemos evaluar diferentes puntos o diferentes valores de la velocidad a diferentes tiempos, para de esa forma obtener nuestra tabla que describe el comportamiento de la función velocidad, que mucho nos va a servir en el análisis del comportamiento de esta partícula y también del comportamiento de la función velocidad, que es, ya sabemos, la derivada de la función posición, la primera derivada. Pasemos a la siguiente tabla. Bueno, entonces, si nosotros realizamos nuestra tabla donde describe el comportamiento de la función velocidad en función del tiempo, tendríamos los siguientes resultados. Ya vimos que al tiempo inicial la velocidad tiene un valor de 24 metros sobre segundo. Y también ya vimos en pasos anteriores que la velocidad evaluada en punto 5, en el tiempo punto 5, tenemos que la velocidad tiene un valor de 15.75 metros por segundo. Y de igual manera, aquí nada más ya no lo expresamos, pero de igual manera tenemos que evaluar la función velocidad a los diferentes tiempos. Aquí, por ejemplo, el tiempo 1 vale 9, al tiempo 1.5, 3.75, al tiempo 2, obsérvese, da un valor de 0, ahorita lo vamos a analizar.
al tiempo 2.5, vean aquí qué pasó. ¿Vale? Menos 2.25 al tiempo 3, menos 3 al tiempo 3.5, tenemos menos 2.25 y al tiempo 4, vuelvan a observar lo que pasó, nos da un valor de 0 nuevamente la función velocidad y veamos veamos que a 4.5 ya la velocidad vuelve a ser positiva, 3.75. Y bueno, a partir de aquí, ya los tres últimos valores de nuestra tabla, evaluamos en un incremento en el tiempo de un segundo nada más. Entonces, por eso tenemos que a 5 tiene 9, a 6, 24 y a 7, 45 metros sobre segundo. Bien, bueno, ahora aquí quiero hacer hincapié en que observemos esta situación. Vean. Al tiempo 2 segundos, nuestra velocidad vale ¿cuánto? 0. Y también al tiempo 4 segundos, nuestra velocidad vale 0. Eso es importante que tengamos siempre presente. Entonces al tiempo 2 y al tiempo 4, la velocidad vale 0. Eso es importante porque esto nos va a ayudar a resolver los cuestionamientos 4 y 5 que vienen más adelante. Pero además observemos el siguiente comportamiento. Veamos que del tiempo inicial al tiempo 2 segundo, la velocidad va decreciendo. Esto es, de una velocidad de 24 metros sobre segundo, conforme nos vamos acercando al tiempo 2 segundos, la velocidad se va acercando al valor de 0. Pero además sabemos que esta velocidad es positiva. Eso también no hay que perderlo de vista. Muy bien. Bueno, una vez que pasamos el tiempo 2, que evaluamos la velocidad al tiempo 2.5, 3 y 3.5, observemos nuevamente qué tenemos, ¿verdad? Que nuestra velocidad se vuelve negativa. Aquí nuestra velocidad es negativa. Observen, nuestra velocidad es negativa y que además observemos, ¿verdad? Llega a un valor de menos 2.25, disminuye a menos 3, o sea, va disminuyendo la velocidad y vuelve a aumentar a menos 2.25 para aumentar y quedar en el tiempo 4 segundos, de nuevo una velocidad en 0. Eso es importante que lo vayamos analizando, ¿verdad? Y bueno, a partir del tiempo 4.5 segundos, bueno, a partir de 4 en adelante, vemos que la velocidad nuevamente vuelve a ser positiva. Ahí está, 3.75, 9, 24, 45 metros sobre segundo a estos diferentes tiempos. Y que por consiguiente vemos que esa velocidad se vuelve positiva. Entonces observemos, esto es muy importante, que pasamos de un primer intervalo, en este caso tiempo inicial, a partir del tiempo inicial, un primer intervalo, velocidad positiva, decreciendo, llegamos al valor de 0 en la velocidad, y después seguimos decreciendo, pero ya la velocidad es negativa, vean. Eso es muy importante. Algo nos está diciendo ese signo negativo. Entonces sigue decreciendo hasta menos 3 y empieza a aumentar, ¿verdad? Hasta 0 la velocidad. Pero en este intervalo, este segundo intervalo, observemos que nuestras velocidades son negativas. Y a partir de 4 segundos en adelante,
nuestra velocidad vuelve a ser positiva y vuelve a incrementar. Ahora, no olvidemos que dentro de la física se ha manejado que la velocidad tiene dirección. ¿Ya? Tiene dirección. Si la velocidad es vectorial, esto es, si la velocidad se mueve en un sentido y luego se mueve en otro sentido, el signo precisamente es el que nos va a indicar precisamente esa dirección de la velocidad. Entonces la velocidad es una propiedad de la materia que es vectorial. Esto es que la dirección en que se efectúa, en que se está midiendo esa velocidad, puede indicarnos el signo positivo o negativo. Lo mismo que la aceleración. Una aceleración positiva, una aceleración negativa nos indica la dirección en que se está ejerciendo la aceleración. Y no nada más la aceleración, hay otra serie de variables físicas que también son vectoriales. Pero eso es lo importante, lo que quería yo que analizáramos dentro de la tabla. Vean esto, ¿verdad? Y bueno, yo los invito a que analicemos esto, este comportamiento de la velocidad, pero ahora en la gráfica. Pasemos entonces a nuestra gráfica para analizar este comportamiento que estamos viendo aquí en la tabla, para que sea más explícito. Bueno, analizada ya nuestra función velocidad con respecto al tiempo en la tabla, ahora vamos a ver el comportamiento de la función velocidad, pero gráficamente. Para lo cual les recuerdo que estamos utilizando el software GeoGebra. Ustedes pueden utilizar cualquier otro, pero yo les recomiendo este, es muy accesible, muy práctico. Bueno, para lo cual les pido que recordemos que aquí tenemos precisamente la función posición. Vean ustedes que tenemos aquí la función posición y en este caso la tengo en función de x, pero x vendría representando a la variable t, ¿verdad? Entonces sería s, en lugar de tener s de t, tendríamos s de x. Les recuerdo, x estaría supliendo la letra t. Entonces s de x sería igual a x al cubo menos 9 por x al cuadrado más 24 por x más 2. Ya vimos cuál es el comportamiento de esta función. En láminas anteriores, ¿verdad? Ya vimos cuál es el comportamiento de esta función. Y ahorita le voy a dar clic aquí para que se exprese la función. Ahí está la función de color naranja. Este es el comportamiento que tiene la función posición. Recuerdo y aclaro, la función posición de la partícula a los diferentes tiempos. Recordemos que sobre el eje de las abscisas tenemos al tiempo y sobre el eje de las ordenadas tenemos la posición. Bien. Cuando nosotros derivamos, recordemos que cuando nosotros derivamos a la función posición, obtuvimos ¿qué cosa? Recuerden, la función velocidad, que aquí la tengo descrita también. Que por cuestiones de sintaxis le estoy cambiando el nombre a g de x, ¿verdad? G de x igual a 3 por x al cuadrado menos 18 por x más 24. Les recuerdo que estoy cambiando el nombre de la variable independiente t por x. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, dicho esto, entonces vamos a ubicar un punto sobre nuestra gráfica. Ubiquemos este punto. Recordemos cuál es una de las acepciones del concepto de derivada, que de hecho son tres aspectos importantes de la definición de derivada que conforman pues el todo del significado de la derivada. Uno de esos aspectos de la definición de derivada es precisamente que es un límite. Recordemos que es un límite, no lo vamos a, en este caso, a expresar, mejor dicho, pero a definir, que pero recordemos que es un límite de la pendiente de una recta. Bueno, ese es un concepto que ahorita no
no, no nos atañe mucho. Pero el otro concepto es que es una razón de cambio instantáneo. La derivada es una razón de cambio instantáneo. Entonces, si nosotros evaluamos la derivada de una función en un punto, como lo estoy señalando aquí, aquí estaríamos calculando un cambio instantáneo de la posición con respecto al tiempo, o sea, la velocidad. Entonces, si yo evalúo la derivada en un punto sobre nuestra curva, estoy evaluando un cambio instantáneo que para este caso sería una velocidad. ¿Estamos? Pero geométricamente tiene otro concepto la derivada, que es la pendiente de la recta tangente en el punto que se está evaluando. Entonces, si regresamos al punto D y evaluamos la primera derivada de nuestra función posición en este punto, estaremos evaluando una razón de cambio instantánea de la velocidad en ese punto, pero geométricamente estaríamos representando una pendiente de una recta tangente. Es por eso que voy a trazar una recta tangente en ese punto. Ahí está. Observen. Entonces la pendiente de esta recta vendría siendo el valor numérico de la derivada de nuestra primera, la primera derivada de nuestra función, que representaría la velocidad instantánea en ese punto. ¿Verdad? Entonces, recordemos que una recta tangente es aquella recta que toca a la curva en un solo punto dentro de un intervalo determinado. Eso hay que aclararlo, dentro de un intervalo determinado. ¿Sí? Bueno, entonces, haciendo alusión a la tabla, que ya la tienen ustedes por ahí, y les pido de la manera más atenta que la tengan ahí a un lado para que vayan analizando. Recordemos que del tiempo inicial, o sea, el tiempo 0, a el tiempo 2, al tiempo 2, la pendiente era positiva. Y sí, como no, véanla ustedes. Aquí tenemos nuestra recta tangente que representa la derivada y la pendiente es positiva. En cualquier punto dentro de ese intervalo de 0 a 2, vean, voy a mover el punto D del tiempo inicial al tiempo 2 segundos. Vean el comportamiento de la derivada. Va cambiando la pendiente de la recta tangente, que es la derivada. Vean, ahí en ese punto, ¿qué pasa con nuestra pendiente? ¿Verdad? Bueno, ahí es un poquito difícil poner exactamente en la cima de la función en ese punto. Pero vean entonces que la pendiente de la recta tangente se vuelve 0 en ese punto, ¿verdad? De hecho, yo hago pasar por ahí una línea exprofeso. Aquí la voy a poner. Miren, que está de color verde. Vean, ahí nosotros al pasar por ahí, nuestra pendiente es 0. Que sería uno de los puntos que recalcamos como reflexión. Ahí está, miren, ya lo logré. Que la tangente quedara en forma completamente horizontal. Entonces, ya debemos recordar que en nuestra tabla, en ese punto, cuando el tiempo era 0, cuando el tiempo era 2, la pendiente es 0. Al tiempo 2 nuestra pendiente es 0 porque la velocidad era 0. Recuerden que la velocidad viene representando la primera derivada. Entonces vean, ahí está, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, pero entonces recordemos que a partir del tiempo inicial 0 al tiempo 2 nuestra pendiente era positiva y al llegar a 2 nuestra velocidad es 0. Pero a partir del tiempo 2, ¿qué pasa con la velocidad? ¿Se acuerdan? Hagan una pequeña remembranza, hagan memoria. La velocidad se volvía, ¿qué cosa? Negativa. O sea que la pendiente de la recta tangente es negativa. Vean, se vuelve negativa, ¿verdad? Llega a un punto de mínimo en el valor de la velocidad, ¿verdad? Y sigue siendo negativa, pero empieza a aumentar. Vean, empieza a aumentar el valor de la velocidad. ¿Se acuerdan? Estoy haciendo referencia a la tabla.
Y al llegar al tiempo 4, voy a ver si puedo ponerlo exactamente al tiempo 4, ahí la pendiente se vuelve 0, o sea que la velocidad es 0. Y aquí también exprofesamente hice pasar otra recta, ¿verdad? Y ahí la velocidad es 0, ¿verdad? Bueno, entonces, pero a partir del tiempo 4, la velocidad se vuelve totalmente positiva. Y vean ustedes, gráficamente la pendiente de la recta se vuelve positiva. Entonces tenemos dos puntos importantes. Aquí los voy a señalar. El punto B y el punto C. Esos dos puntos por donde nuestra velocidad tiene el valor de 0, se les conoce como puntos críticos. Puntos críticos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la velocidad es 0 y porque la primera derivada de la función en ese punto es 0. Tenemos un primer punto crítico y un segundo punto crítico, que aquí los estoy representando con el punto B y el punto C. Entonces tenemos dos puntos críticos. Recordemos entonces que del tiempo inicial al primer punto crítico B, nuestra velocidad es positiva. Después del punto crítico B al punto crítico C, nuestra velocidad es negativa. Ya vimos ese efecto en la pendiente. Y a partir del punto crítico C, nuestra pendiente se vuelve positiva. Y esto se va, bueno, se va siendo cada vez más positivo. Y conforme nos movamos en el tiempo hacia un valor infinito, pues la pendiente se vuelve cada vez mayor, ¿verdad? Que viene siendo la velocidad va incrementando. Bueno, esto quiere decir que nuestra partícula se está acelerando porque está cambiando el valor de su velocidad. Bueno, eso no lo vamos a ver más adelante. Entonces lo que quiero que regresemos a ver es que entonces tenemos dos puntos críticos y obsérvese además que esos puntos críticos representan un punto máximo relativo, así le vamos a llamar, así se le llama, punto máximo relativo a nuestra curva dentro de un intervalo. Aquí tenemos un máximo, vean cómo hace la curva y después empieza a descender. Pero en el otro punto crítico C tenemos un punto crítico que representa un mínimo también relativo. Bueno, ¿por qué se le llama relativo? Porque dentro de un intervalo, ¿verdad? Determinado, tenemos ese mínimo o ese máximo, ¿verdad? Dentro de ese intervalo. A lo mejor si abrimos el intervalo de análisis de nuestra función, puede ser que la función tenga otros puntos críticos que sean máximos y mínimos, ¿verdad? Bueno, pero eso no es tema de discusión en esta presentación. Entonces, vean entonces el comportamiento de la derivada. No olvidemos que la pendiente de esta recta nos está representando la velocidad o la pendiente de la derivada. Veamos que aquí regresemos para repetir. A partir del tiempo 0 al tiempo 2 segundos, nuestra pendiente es positiva, nuestra velocidad es positiva. Después del punto crítico B, nuestra velocidad se vuelve negativa. Vean ustedes en la pendiente de la recta. Pasando el punto crítico C, que aquí lo represento, nuestra pendiente se vuelve a ser positiva. Eso es importante, les decía, para la solución de los siguientes cuestionamientos que se van a venir a continuación, ¿verdad? No olvidemos entonces que tenemos dos puntos críticos, que en este caso los represento con el punto B y el punto C. Al tiempo 2 segundos, ¿verdad? Al tiempo 2 segundos y al tiempo 4 segundos, ¿correcto? Bueno, una vez analizada la primera derivada desde la forma geométrica, desde el aspecto geométrico, ya para resumir esta solución de este segundo planteamiento, donde aquí lo estamos viendo, dice la función de la velocidad de la partícula en todo momento, nos piden calcular la función velocidad, que viene siendo la primera derivada, ya explicamos por qué. Entonces tendríamos que la función velocidad, ¿verdad? Es igual a 3 por tiempo al cuadrado menos 18t por t más 24.
Esto está dado en metros sobre segundo. Y bueno, ya aquí en forma resumida tengo ya la tabla. Recordemos que dijimos que en el tiempo 2 la velocidad es 0 y en el tiempo 4 también la velocidad es 0. En estos dos eh, puntos tenemos que nuestra velocidad es 0, por lo tanto tenemos puntos críticos ahí, puntos críticos relativos, ¿verdad? Y bueno, esto nos va a dar pie pues a analizar el concepto de criterio de la primera derivada, que en la siguiente gráfica, en forma muy rápida, analizaremos lo que es el criterio de la primera derivada. Y bueno, ¿qué pasa pues también con el comportamiento de la función antes y después de los puntos críticos, que nos va a dar precisamente pie al el concepto, el entendimiento del criterio de la primera derivada?